Hoy me toca compartir un breve mensaje a mí, así que espero que salga lo que Dios me viene tratando a mí en este último tiempo. Le voy a compartir una parte, le voy a leer unos pasajes de unos capítulos, una historia conocida, pero mientras leemos quiero ir tocando distintos puntos y puntos que a mí me hacían pensar y reflexionar, como si fueran unos principios, quiero que vayamos destacando. Una historia conocida es la historia, parte de la historia de David, que está en Primera de Samuel 16, vamos a arrancar, así que si quiere buscarla, búsquela, pero yo la voy leyendo, así la vamos resumiendo y no la hacemos tan larga al mensaje. Para ambientarlo en la situación de lo que le quiero hablar, les cuento el pueblo de Israel. Lo más probable es que la mayoría ya lo conozca, pero igual lo vamos a introducir. El pueblo de Israel le pedía a Dios que quería tener un rey. Ellos querían un rey como tenían todas las naciones. Le piden tanto, y Dios agarra y dice, está bien, esto no les gusta cómo yo lo estoy dirigiendo, qué estoy haciendo yo con ellos. Bueno, yo le voy a dar un rey. ¿Qué hace él? Él elige a Saúl entre todo el pueblo de Israel. Saúl era un muchacho joven, alto, vigoroso, lindo, dice la palabra, que era un muchacho alto, sobresalía entre todos, grandote, alguien que nosotros tranquilamente lo hubiéramos elegido a él para dirigirnos, porque era alguien grandote y se ve que era hasta confiable. Saúl desobedece, le es desobediente a Dios, Dios se cansa de Saúl y ahora le dice a Samuel, yo me cansó, me hartó, lo desecho, lo saco de acá, lo borro del mapa, ya me busqué uno que verdaderamente me gusta el corazón de ese, así que anda y decirle a que me hartó y yo no quiero saber más nada con él. Samuel tenía como un apego a Saúl, se había encariñado él. Le había entristecido mucho esto. Entonces ahí es donde comienzo. Dice, Primera de Samuel 16:1 dice, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Me va a matar. Si se entera que yo voy a ungir a otro como rey, él me va a matar. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Primer punto para empezar a destacar. Dios siempre te va a dar una estrategia para cumplir su plan. Él no sabía cómo hacer para evitar de que lo maten. Entonces, Dios siempre te va a dar una estrategia para cumplir el plan que Él tiene. Otro punto a destacar de este versículo, no nos podemos quedar en el pasado. Dios el pasado le pone un punto final y lo echa fuera. Y aquí yo hago todo nuevo, dice Dios. Las cosas viejas quedan atrás. Para el Señor, lo viejo queda atrás. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pasado. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que superarlo y tenemos que avanzar. Lo que nos pasó, lo que vivimos, lo que hicimos, lo mal que hicimos, Dios nos perdona, borrón, cuenta nueva y sigamos adelante. Otro punto, el enemigo siempre va a pedir que hagamos la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Dios y el enemigo. Dios quiere que hagamos su voluntad, el enemigo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Él siempre va a buscar que trastabillemos en el plan de Dios. Eso lo tenemos que entender. Yo les recomiendo a los que no lo han escuchado, creo que hace 2 sábados atrás, el pastor predicó un mensaje que a mí la verdad que me sirvió muchísimo y lo he vuelto a repasar y lo estuvimos
comentando bastante seguido con mi señora, que es entender el juego. Nosotros tenemos que tener claro el juego donde estamos jugando. Bueno, Samuel pide a Isaí que traiga de sus hijos. Llega de donde Samuel, de donde Isaí, le dice: tráeme todos tus hijos, que de tus hijos Dios va a proveerse de un rey. ¿Dónde pone la mirada Isaí? Él mira el primogénito, el más grande, el más apuesto, lo seguro, en lo que miraríamos nosotros. Nosotros pondríamos la mirada en el primero, en el más grandote, en el que nos sería más confiable a nosotros. Eso es algo lógico. Pero Dios le dice: no, vos estás equivocado. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios nos aclara que Él no escoge lo exterior. Él no se rige con los parámetros nuestros, Él no mira lo de afuera. Dios, hermano, Dios ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Mira nuestro corazón, qué es lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Lo que nosotros seríamos capaces en manos de Él, Él lo ve. Él lo ve. Él ve claro a dónde llegaríamos. Para que te se una idea, yo pensaba en cómo son los arquitectos, los ingenieros. Los arquitectos y los ingenieros, antes de arrancar un proyecto, ellos agarran y en su cabeza ya ven el proyecto terminado. Lo plasman en un plano y empieza la obra. Les sea más fácil. Yo, Hermanos a la Obra, un programa que me gusta mucho, esos programas que compran casas viejas, le muestran a los compradores: mirá, así va a ser el diseño, vamos a invertir tanta plata. En el camino siempre algo pasa, siempre terminan gastando de más, siempre terminan modificando algo. Bueno, así es Dios. Al final de todo, la casa termina siendo entregada y los clientes felices. Bueno, Dios ve el plan final y ya sabe que en el camino algo puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad propia. Versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Presta atención a eso. ¿Por qué lo unge en medio de sus hermanos? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Capítulo 17, versículo 1 dice: el ejército de Israel va a la guerra contra los filisteos, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué es ponerse en orden de batalla? Estaba el ejército de Israel en un lado del monte, el ejército de los filisteos en el otro lado y en el medio del valle. Ahí era donde iban a pelear. Del versículo 18 al 10 aparece el famoso Goliat que conocemos todos. Y él empieza a desafiar al ejército de Israel. Sale de entre las filas, se para en el medio de todo y empieza a decirle: a ver, de todos ustedes, vamos a solucionarlo así. Venga alguno del escuadrón, alguno de ustedes, que se anime a pelear conmigo y terminamos acá la pelea. Y lo que a mí me llamaba la atención, que él les plantea una regla de juego. Le dice: si alguno de ustedes me vence a mí, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Y si yo lo venzo al que ustedes me traen, ustedes van a ser siervos nuestros. Si nos ponemos a pensar un poco, que yo pensaba en esto, digo, este Goliat, por lo que dice la palabra, medía entre 2,5 metros y 3 metros. Llevaba una armadura pesadísima, así que yo me lo imagino, un tipo con unos brazos enormes, una espalda gigante, hasta en las piernas llevaba peso, las armas que usaba eran pesadísimas, un tipo que tranquilamente intimidaría a cualquiera. Pero tampoco tenemos que perder de vista que el ejército de Israel tampoco eran
tipos chiquitos así como yo o como algunos de los que estamos acá. No eran así, porque ellos también tenían su armadura que era pesada. O sea que habrán sido la mayoría gente fornida, gente con su físico trabajado, gente que ya había pasado por guerra, por batalla. Entonces, ¿cómo puede ser que cada vez que salía Goliat y lo desafiaba, todos temblaban de miedo, todos se atemorizaban, estaban todos aterrados? Y si te pones a pensar, póngale que eran 10.000 contra 10.000 o 9.000 contra 8.000, no había gran diferencia, porque si no la palabra lo hubiera especificado como hacía otras veces. Se ve que era un ejército que estaba medianamente parejo. Entonces, ¿por qué no salieron 100 a enfrentar a Goliat? Lo vencían y se terminó el asunto. Pero no. Bueno, versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y la palabra clave acá es oyendo. Mi hermano, no le podemos dar lugar a esas palabras. Debemos tener el discernimiento al momento de darle lugar a nuestro oído a palabras esas que nos llenen de temor. Durante 40 días Goliat se encargó de paralizar y amedrentar a los israelitas. Un ejército de gente de guerra. Yo pensaba hasta en el miedo que habrá sentido toda esa gente en esa campaña, el miedo que habrán sentido ellos. Versículo 17 dice: y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Un punto a destacar: Dios siempre te va a poner en el lugar indicado. Siempre Él te va a poner en el lugar donde Él quiere que estés, en el lugar donde vos vas a ser útil. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Todos nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, ya no somos más un don nadie, somos fundamentales para Dios. No sé para qué va a usar a cada uno de nosotros, pero yo les puedo asegurar, hermano, ustedes, todos ustedes, todos son fundamentales. Dios tiene un plan preparado y yo estoy seguro que los va a usar para algo fundamental, como lo usó a David en este momento. Estaban frente a frente los ejércitos cuando David llega al campamento y escucha a Goliat desafiar y amedrentar al ejército de Israel. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Y acá es cuando a mí me empieza a gustar cuando sale el David de fe, me dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, su hermano mayor, el que había estado cuando había sido ungido el rey, él sabía eso, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? El ninguleo que le pega al hermano en ese versículo a mí me dejó regulando, porque dice, le podría haber dicho: ¿con quién dejaste las ovejas de papá? No, le dice: esas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La gran diferencia entre Dios y los seres humanos y nosotros: Dios estaba diciendo que Él vio en David un corazón conforme a su agrado, y el hermano le está diciendo que era un corazón con malicia y con soberbia. Hermano, cuando sos elegido por Dios y querés hacer su voluntad, siempre va a haber alguien que te envidie, siempre. Eso es seguro, siempre va a estar el que le moleste que seas un hijo de Dios. Incluso hasta quienes tenemos cerca, y de quien tal vez a veces no lo esperamos. Siempre va a estar ese ninguneo, siempre va a estar eso de querer tirarnos abajo la fe. Y nosotros no tenemos que dejar que esa angustia que es lo que provoca que nos aleje del propósito de Dios. Hay que recordar algo siempre y tenerlo presente: la envidia
Es un arma del enemigo y sin darnos cuenta de un momento a otro podemos ser utilizados por él. Le pasó a Pedro. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Por más que estamos en el camino del Señor, estamos sirviéndole a Dios, sin darnos cuenta, capaz que llegamos a envidiar al hermano porque está creciendo en el Señor, y eso podemos llegar a debilitar al hermano, podemos afectarle al hermano sin darnos cuenta. Entonces siempre tenemos que tener presente eso. Hay que alegrarse cuando el hermano está creciendo en el Señor, hay que apoyarlo. Cuando uno sabe que es un ungido de Dios, un elegido de Dios, un cristiano, porque cuando usted pasa a pasar a ser fiel al Señor, pasa a ser un cristiano, como nos enseñaba el pastor el sábado, pasa a ser un ungido de Dios, así como David. Para ser un ungido, hermano, usted se la tiene que creer. Usted ya no es más uno común y corriente. Se la tiene que creer todo. Somos elegidos de Dios, de Dios. Lo tenemos que tener claro eso. Somos elegidos de Dios. ¿Querés que Dios haga milagro a través tuyo? ¿El Espíritu Santo está dentro tuyo? Bueno, créetela, cree lo que Dios puede hacer el milagro. Hay que creerlo eso, no es de soberbia, es de creerlo. A Dios le agrada eso. A David lo apoyaba en eso. Versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Otra vez aparece el enemigo queriéndole tirar abajo la fe a David, la determinación a David. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, este enorme gigante, va a ser como uno de ellos. David siempre traía a memoria lo que Dios hacía con él, todo el tiempo. Y ese ejercicio tenemos que hacer nosotros. Traer siempre a memoria lo que Dios hizo con nosotros. No olvidarnos: Dios hizo un milagro, Dios me sacó de esto, Dios me salvó de otra cosa. Y quedó ahí, no. Siempre traerlo a memoria como David. David hacía ese ejercicio. Dice: porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió a David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, y Jehová esté contigo. Dios tenía bien claro que él no iba solo. Así como fue con él cuando atacaba un oso, un león. Él sabía, por más que estaba esa bestia enorme ahí, él sabía que Dios iba con él. Y acá vemos por qué Dios lo elige a David. Porque de chico Dios ya veía en él que había esa fe moviéndose en David. Así que si hoy te pensás que estás haciendo nada, acá la palabra nos confirma que si sos fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Versículo 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, vení, y daré tu carne a las aves de los cielos y las bestias del campo. Vení que yo te... Le hizo lo mismo que le hacía el ejército, le quiso amedrentar, le quiso meter miedo, lo quiso paralizar. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. Porque él no dijo que yo fui y lo vencí a Goliat, no. Ni que el ejército de Saúl había vencido a los filisteos, sino que dijo:
porque hoy y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en su mano. David no solo le estaba hablando a Goliat, David también le estaba hablando a los que tenía atrás, a todo el ejército de Israel, que estaban todos temerosos. No sé si alguno de ustedes ha pasado, pero cuando te agarra ese miedo desesperante, el miedo te paraliza, ese miedo te dice, estaban todos turbados, te atonta la cabeza, no te deja pensar. Llegás hasta a perder los sentidos, y las personas que han tenido ataque de pánico lo deben entender muy bien. Perdés todo sentido, el miedo te paraliza, te quita del lugar, te quita todo, te reduce prácticamente a nada, terminás siendo una piltrafa, no sos nada cuando te agarra el temor ese. David le tira la volea, como ya conocemos todo, la piedra, lo tumba. David no dudó un segundo de la victoria de Dios. Es más, él sabía que iba a inspirar a todos a creer, a tener fe. David vence a Goliat. Le tira la volea, la piedra, lo tumba. Versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y acá hay dos puntos. La regla que había puesto Goliat no era que iban a entregarse, iban a ser esclavos, iban a pasarse siervos. Ahí tenemos que entender que las reglas del enemigo son todas mentiras. Él nos va a plantear una regla y nunca la va a cumplir, porque el enemigo es mentiroso, es engañador. Nunca tenemos que caer en las reglas del enemigo. No se deje engañar jamás. Y acá se revierte la situación, porque donde los filisteos tenían puesta su confianza, se termina derrumbando. Cuando lo ven tirado, muerto a Goliat, el mismo miedo que tenía el ejército de Israel pasan a tener ellos ahora. Versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Crom. Los terminaron destruyendo todo, no quedó nada. Mi hermano, la fe se contagia. David me inspiró a todo el ejército de Israel a creer. Me inspiró, porque eso es lo que hace la fe contagia. Durante 40 días ellos vieron imposible vencer. Para ellos era imposible vencer. Tipos grandotes de guerra, y les era imposible. Y David los inspiró a creer. Y la fe sin duda inspira, contagia. Por eso tenemos que rodearnos de gente de fe, de gente que te lleva a vencer, de gente que te lleva a la victoria. No hay que hacer oído a lo malo, no hay que escuchar lo que llena de temor. Yo hace ya un tiempo que dejé de mirar noticieros por eso mismo, porque me tiraba temor. Desde que arrancó este problema en el 2020, no miré más noticieros, porque eso es lo que hace, te paraliza el temor, te quita la fe. Todo problema y toda adversidad es una batalla a vencer entre la fe y el temor. ¿Qué es la falta de fe? ¿Quieres un milagro para tu vida? Yo creo que todos buscamos un milagro para nuestra vida. Bueno, un consejo que yo les doy a todos: si estás buscando un milagro, rodéate de gente de fe. Rodéate de gente que crea. Y si te rodeas de gente que no tiene fe, sé vos inspiración para ellos. Empezá vos a creer. Vos inspirarlo a que tengan fe, a creer a que tenemos un Dios enorme que hace milagros, porque esa es la verdad, tenemos un Dios que hace milagros. Tenés un muro que derribar, rodeate de gente de fe, de gente que sea loca, de gente que vea lo posible, lo que es naturalmente imposible, lo que para nosotros es imposible. Bueno, rodeate de gente que esté mal de la cabeza, que es así, esté mal de la cabeza y que crea que es posible lo imposible. Inspira a creer, hermano. No sean como los soldados israelitas que se inspiraban entre ellos
Entre ellos se inspiraban miedo, se inspiraban temor. No sean así, inspirá al otro, inspirá a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a todos a creer en Dios, porque tenemos un Dios que hace milagros. Si alguien de fe que no le tenga miedo a nada que se levante en contra, siempre recordá quién es tu Dios. Mi hermano, hay un pasaje en la Escritura que a mí me lleva a pensar en esto. La mujer que toca el manto de Jesús y es sana, esa mujer no le hablaba a nadie. Nadie le hablaba. ¿Cómo ella llega a tener fe? ¿Cómo llega a tener fe? La palabra dice que ella escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de alguien que hacía milagros. Esa gente misma que estaba hablando, estaba inspirando a esta mujer que no veía a nadie, que nadie le hablaba, que ya estaba totalmente desahuciada, pero hubo personas que le inspiraron a ella a creer. Ella después se llena de fe, se convence de que si va y lo toca va a ser sana. ¿Y qué pasó? Lo tocó el borde del manto y fue sana. Pero antes hubo alguien que le inspiró a ella a creer. Mismo Jairo tiene a su hija en grave estado, va y lo busca a Jesús porque su fe le decía, lo busco a Jesús y va a ser sana. Antes de llegar a donde estaba el cuarto de la nena, sale al paso de él y le dice, ¿para qué lo molesta el maestro si tu hija ya murió? ¿Para qué lo molesta? Lo llenaron de temor. Yo me puse a pensar en eso. Imagínate que te digan eso sobre un hijo, sobre un ser querido. Ya no hay más nada que hacer. Ya está. Ya se terminó ahí. ¿Y qué hace Jesús? Lo mira fijo y le dice, no temas. No temas. Porque eso es lo que hace el temor. El temor te quita la fe. El temor te paraliza y te quita la fe. Y era necesario la fe de él para el milagro, para que ocurra el milagro. No temas, cree solamente, le dice el Señor. Y otra cosa que si después usted búsquelo, a mí me encanta que dice, saquen a todos de la casa. Sáquenlo a todos, que se vayan todos. Jesús fue sabio, era Dios, es lógico. Le dijo a todos, salgan de la casa porque ahí no hay ninguno que tenga fe. Y él entró con personas que sí tenían fe. ¿Qué pasó? El milagro se hizo. La nena se sanó, se salvó, incluso andaba y caminaba. Tenemos que ser así, hermanos, tenemos que inspirar fe. Pónganse de pie. Vamos a orar para cerrar esto y después le doy el lugar al pastor para que continúe con la reunión. Mi hermano, pónganse a pensar en eso. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Somos de inspiración? Primero que nada, grábense en la cabeza que no son un donadie, no son cualquiera, son elegidos por Dios, porque si ustedes están acá es porque Dios lo eligió antes. Ustedes toman la decisión, pero Dios lo eligió antes. Si no, no están acá. Eso quiero que lo tengan en claro. Ustedes están acá porque Dios los eligió. Así como los eligió a David, los eligió a cada uno de ustedes. No son nadie, son elegidos por Dios. Eso lo tenemos que grabar en la cabeza. Dios va a obrar el milagro en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando lo creamos a eso. Cuando creamos que somos hijos de Dios, que somos ungidos por Dios.